El doctor Héctor Frisby hasta Golden, Colorado, que nos va a hablar de un tema que pues es mucho más común, yo creo, de lo que parece, el tinnitus y trauma auditivo. ¿Lo dije bien, Doc? ¿Tinnitus? Sí, ¿verdad? A ver, mi Doc, ¿ya está ahí? ¿Tenemos audio? Permíteme, Doc. A ver, mi Doc, ahora sí. Sí, Ahí ¿sí se está ya. escucha? Sí, se escucha, mi Doc, ya. Tuvimos un Muy pequeño bien. problemita, pero ya estamos. Fuerte y claro. Sí, es esos son las denominaciones correctas, trauma auditivo y tinnitus. El tinnitus es un síntoma y ahorita platicamos del trauma auditivo. En primer lugar, no sé si ya lo dijeron, Jorge, no estuve al pendiente de la transmisión temprano, pero hoy es el Día del Biólogo para felicitar al biólogo Ricardo Medina, que yo sé que les da cobijo ahí en donde están transmitiendo, para que le den un saludo de mi parte. Hoy es el Día del Biólogo en la República Mexicana. No sé si ya hicieron mención a ello y si no, bueno, pues para mandarle una felicitación. Gracias, mi Doc. No, pues gracias, gracias. Qué bueno que nos haces el El apunte. trauma auditivo. Creo que ya nos dio. Ah, El trauma auditivo o trauma acústico, que es el otro nombre que recibe, es un trastorno de la audición que está relacionado a la estimulación constante o repetitiva del oído. Uno de los factores más frecuentes actualmente, desafortunadamente, es escuchar música, ya sea con audífonos o con estos dispositivos que se ponen, estos dispositivos que se introducen en los canales auditivos, escuchar música a altos volúmenes. Si ustedes tienen la posibilidad de ver una barra de sonido, no se recomienda que se escuche música por más de 3 horas a más de 3 puntos de volumen, o sea, sáquenle la mitad a la barra de sonido y de ahí más o menos la otra vez la mitad, y a ese volumen tienen que escucharlo, pero no se recomienda que sea más de 3 horas. A volúmenes más altos va disminuyendo el tiempo de tolerancia. Obviamente al máximo volumen pues nunca se recomienda escucharlo, pero por ejemplo escucharlo al 50% de la capacidad de volumen de un dispositivo, solamente se puede escuchar la música aproximadamente 30 minutos, 40 minutos. Entonces, si no, esto va a estar generando un trauma auditivo, y esto está relacionado con la primera causa del trauma acústico o trauma auditivo, que es escuchar un ruido a muy alto volumen por un periodo muy breve. Incluso dentro de esta misma clasificación encontramos escuchar sonidos de forma súbita de muy alto volumen, que incluso pueden causar estallamiento de la membrana timpánica y daño al oído interno. Es, por ejemplo, si te disparan un arma de fuego cerca del oído, si escuchas una explosión, por ejemplo, de un cohete, o alguna explosión por algún accidente, una explosión de gas, o bueno, en países donde hay bombas, pues la explosión de bombas, eso también produce una lesión súbita, aguda, de la membrana timpánica y el oído interno. Esas son las causas más frecuentes. Las otras, hay personas que tienen causas laborales. Por ejemplo, me comentabas de la persona que trabaja ahí con ustedes, que tiene problemas de audición porque utilizó los audífonos a volúmenes muy altos durante un tiempo pues, significativamente prolongado, y eso le dañó. ¿Perdón? Es Fernando, creo se llama, ¿verdad? Entonces, eso es una causa muy frecuente, y eso es una causa de un riesgo laboral. Eh, por ejemplo, en países como aquí en Estados Unidos, si tú no recibiste entrenamiento apropiado, que te hicieran saber que el utilizar a altos volúmenes los audífonos, y eso está relacionado con tu actividad laboral, tú puedes incluso demandar a la compañía y obtienes dinero, porque pues, es un daño permanente, porque desafortunadamente el daño auditivo, el daño acústico, tiene una muy alta frecuencia de daño permanente. Entonces, bueno, pues esa sería una de las ventajas, entre comillas, de vivir en un país en el cual las lesiones laborales son recompensadas con dinero, ¿no? Incluso a veces se les da lo que aquí se llama el disability, que en México se llama la incapacidad permanente, ¿no? Entonces, los síntomas del trauma auditivo no solamente es el perder la audición y
pero tampoco no solamente es tener el tinnitus, que es el zumbido, esto que vamos a platicar al final. Los síntomas pueden ir desde tener dolor de cabeza, los pacientes presentan dolor de cabeza, mareo, náusea, vómito a veces, del equilibrio, y todo esto está relacionado con alteraciones en el oído interno. También pueden llegar a presentar incluso dolor en los pabellones auriculares, lo que se conoce como las orejas. Se traccionan las orejas y entonces incluso eso puede causar un poco de dolor en los pacientes. El dolor se puede transmitir porque como están comunicados los nervios, la inervación de toda esa zona está íntimamente comunicada, el dolor se puede transmitir a la mandíbula, se puede transmitir también hacia el cuello, los pacientes pueden tener dolor cervical, rigidez de nuca, porque el dolor se está transmitiendo y la inflamación se está transmitiendo a todas estas zonas. Entonces, a veces los pacientes tienen zumbido de oídos, eso que ellos dicen, ay, es que alguien está hablando mal de mí, y todo esto que es mucho decir en México, y al mismo tiempo tienen tensión en el cuello, tienen zumbido de oídos, les duelen los pabellones auriculares, andan buscando a ver si no tienen una lesión, si no se pegaron, y en realidad lo que están pasando, lo que está sucediendo es que están teniendo una inflamación crónica de las membranas timpánicas, toda la periferia y el aparato del oído interno, y entonces, bueno, pues esto lo están interpretando los pacientes como cualquier otro. Desde luego, uno de los síntomas cardinales de la pérdida de la audición o el trauma acústico es el tinnitus, que es la percepción continua de sonidos. Se escuchan como ecos, zumbidos, que pueden variar de grados muy graves hasta grados muy agudos. Pueden ser zumbidos muy agudos, zumbidos muy graves. Los pacientes pueden incluso tener una frecuencia incrementada de caídas, los pacientes pueden empezar a tropezarse, pueden empezar a caer porque tienen pérdida del equilibrio, porque la parte funcional del oído se llama el órgano de Corti, y puede ser que tengan alteraciones ya en el órgano de Corti y el sistema de equilibrio, y entonces las personas empiezan a caer, y desde luego, bueno, el estar sometido a esta inflamación crónica, a esta náusea, a este vértigo, a esta pérdida del equilibrio, eso causa fatiga. Entonces son pacientes que se fatigan mucho, e incluso tener este tipo de zumbido todo el día puede causar trastornos de ansiedad o de depresión, pérdida de la capacidad de sueño, porque los pacientes se quieren dormir, pero están oyendo como si tuvieran el motor de una motocicleta o un zumbido todo el tiempo, no pueden dormir. Entonces es en realidad un problema muy molesto que incluso llega a impactar de manera muy importante en el estado emocional de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias finales de un paciente que está sometido a un trauma acústico agudo o a un trauma acústico crónico? Es la pérdida de la audición y el tinnitus permanente. O sea, al tener el tinnitus permanente, el zumbido de oído todo el tiempo, es uno de los síntomas de los pacientes que tienen pérdida de trauma auditivo o finalmente lo que presentan es pérdida de la audición. Entonces es muy importante tener medidas, doctor, lo que se llama de higiene auditiva. Sí, porque esto nos habla de un daño. Mira, les voy a, desafortunadamente no les mandé la foto, pero mira, la manera en la que funciona el oído interno es microscópico. Imagínense lo que les voy a platicar en dimensión microscópica. Son unos pequeños túneles que tienen forma como de caracol, y todos estos están llenos de un líquido que se parece mucho como a una cosa como entre un aceite y un moco, y eso se va balanceando. Y en la piel del oído hay unas microvellosidades, hay unos pelitos microscópicos que salen de la superficie de la mucosa de esos conductos del órgano de Corti, que está lleno de líquido, y el movimiento de ese líquido está desplazando estas microvellosidades en un sentido y en otro. Y eso es lo que nos da la sensación de posición y de equilibrio. Entonces, con el trauma auditivo que se está causando crónico, lo que sucede es que estas microvellosidades, si nosotros las vemos al microscopio, empiezan a atrofiarse, se empiezan a hacer más chiquitas. Eso también sucede en pacientes, ahorita que hablemos de tinnitus se los voy a explicar, eso también sucede en pacientes que tienen alteraciones de la circulación de la carótida interna. Las placas estas que se forman, que causan infartos en el corazón, también se forman en las carótidas internas, bueno, en la carótida primordial, la carótida interna y la carótida externa. Y entonces esto hace que la sangre no llegue de manera eficiente al oído interno, en la carótida interna, y entonces eso hace que de las microvellosidades en el órgano de
Corti, que se pierde el equilibrio, que haya tinnitus, que haya pérdida de la audición. O sea, es un daño estructural, es un daño anatómico. Se logra tener un daño anatómico que es irreversible, porque no hay manera de reparar esas microvellosidades adentro del órgano de Corti. Entonces, si ustedes pudieran poner en su mente, por ejemplo, una película de las del mar en las que ven que las plantas estas marinas se están moviendo en un sentido y en otro, así es como estas microvellosidades se están moviendo todo el tiempo cuando caminamos, cuando cambiamos de posición la cabeza. Por eso incluso ya platicamos algún día de vértigo. Es muy interesante el tema de vértigo, porque hay una maniobra que se llama maniobra de Epler, en la cual nosotros acostamos al paciente en un lado de la cama de exploración, le giramos la cabeza y luego lo levantamos con la cabeza, con el cuello flexionado, y eso lo que estamos haciendo nosotros es que estamos reacomodando el líquido que está adentro del oído interno, adentro del órgano de Corti, y esto lo que hace es que en un 70% los pacientes recuperan el equilibrio, porque lo que hace es que vuelve a poner el líquido en el sitio en el que debería estar. Y bueno, esto le pasa a pacientes que, no sé, que viajaron o que practicaron algún deporte, como esquiar o algo así, se cayeron, o esquiar en agua o nieve o cualquier cosa, que se modifica la distribución del líquido. Hay que rectificarlo, y es una maniobra sencilla que se hace en la oficina, que no lleva más de 3 minutos, y los pacientes salen sorprendidos porque inmediatamente recuperan el sentido de la posición, porque esa es la razón por la que los pacientes tienen vértigo, porque no hay una buena distribución de líquido y no hay una transmisión apropiada para que las vellosidades estén detectando hacia dónde es arriba, hacia dónde es abajo, hacia dónde es adelante y hacia dónde es atrás. Es por eso que nosotros tenemos esas sensación. Además que tenemos, por ejemplo, ya se nos platicaba algún día cuando hablábamos de fascitis plantar, en los tendones nosotros tenemos los detectores de posición. Por eso si estamos en un lugar oscuro, si cerramos los ojos, tenemos sensación de las dimensiones, porque tenemos eso que se llama la propiocepción, que nos hace entender en qué posición nos encontramos. Entonces, regresándonos al síntoma cardinal de la pérdida de la audición o el trauma auditivo, el tinnitus, es muy importante mencionar 3 puntos. El primero es una percepción. El tinnitus es una percepción de ruidos o sonidos, porque pueden ser sonidos que incluso sean de muy baja intensidad, pero pueden ser de manera muy... o pueden ser ruidos que vienen de manera súbita, como un shock eléctrico, y viene como un zumbido que dura de segundos a minutos en algunas personas y se quita de manera espontánea. Y esto, bueno, pues es que nos está avisando que hay alteración en la percepción. Es muy frecuente, como tú lo mencionabas al principio, Jorge, es un trastorno que se presenta de manera muy frecuente en diferentes grados, desde luego, pero se presenta por lo menos en el 20% de la población. El 20% de las personas, 1 de cada 5 personas, tiene problemas de tinnitus crónico, agudo o en algún momento de su vida. El tinnitus, es muy importante que la gente entienda que no es una enfermedad. El tinnitus es un síntoma que nos está hablando de que hay algún trastorno subyacente, hay algún problema mucho más grave. ¿Qué es lo que tenemos que atender? Muchas veces el tinnitus es lo que lleva al paciente a buscar asistencia médica, pero el tinnitus no se cura por sí solo. Lo que hay que remediar es el problema de base que está causando este síntoma, que es el tinnitus. Las causas de tinnitus, la más frecuente es la que se presenta por la edad. O sea, las personas vamos envejeciendo, vamos perdiendo nuestra capacidad de audición. Además, de manera normal se va disminuyendo la irrigación de sangre a todo nuestro cuerpo, y eso incluye la carótida interna, y entonces hay un poco de atrofia del oído interno, y eso va causando que, bueno, nos tengamos zumbidos de oídos y todo esto, como nos vamos aproximando a mayores de 65 años, o por ejemplo, los fumadores generan placas de ateroma, placas que obstruyen las arterias con mucho mayor frecuencia, disminuyen la flexibilidad de las arterias, entonces eso hace que las personas tengan tinnitus a edades tempranas cuando son fumadores. El daño acústico que les platicaba es otra de las cosas muy importantes, y esto puede ser causado por el sonido o por un daño en las microvellosidades, que es por falta de circulación o por el trauma crónico de estar recibiendo sonido a muy alta velocidad, a muy alta intensidad, y esto, bueno, pues puede causar, o como les comentaba, puede ser algo súbito. No sé, ustedes han visto incluso en películas cuando un soldado explota una bomba cerca, incluso en la película ponen un ruido como un zumbido, porque están tratando de simular lo que el soldado en ese
momento está percibiendo como sonido. Ese zumbido puede básicamente ser el aviso de que el paciente tuvo un daño acústico agudo y entonces, bueno, pues va a necesitar tratamiento. Otra de las causas, dime, Jorge. ¿Que se revienta el tímpano? Sí. Lo que pasa es que mi experiencia es que la gente en México relaciona más que se reviente el tímpano, está más bien relacionado a causas infecciosas, que desafortunadamente es la causa más frecuente de sordera en México. Infecciones de vías aéreas superiores que se van al oído, que no son atendidas, que causan una otitis media supurativa, que perfora el tímpano y nunca se atiende. Entonces causa una otoesclerosis. Eso significa que se hace duro lo de adentro del oído. Eso es lo que significa otoesclerosis. O sea, se hacen duras todas las estructuras. Estas estructuras finas, microscópicas que yo les platicaba, se les hace como una cicatriz, entonces ya no funcionan apropiadamente. Y entonces los niños presentan sordera, que es desafortunadamente la causa más frecuente en México y en países en vías de desarrollo. Los trastornos infecciosos de la infancia están aún relacionados con una cantidad muy importante de casos de sordera infantil o de la edad de adolescentes. Otra Doc, de las causas que tenemos para tinnitus son alteraciones circulatorias. Ajá, nos dicen el zumbido que se llega a escuchar o el escuchar nuestra circulación de sangre o pulso, como oímos el tuk 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 tuk, puede ser a veces cuestiones no relacionadas precisamente con el oído, pueden ser cuestiones de presión arterial, pueden ser algún otro tipo de cosas que no necesariamente son un daño en el oído, ¿no, mi doc? Algunas de las preguntas. Este es el siguiente punto que les quería comentar, es otra de las causas. Hay alteraciones circulatorias y hay alteraciones anatómicas. Las alteraciones circulatorias, vamos a hablar de las anatómicas, que son las más frecuentes, y de las anatómicas, las más frecuentes. Anatómica quiere decir que es una estructura que está causando el problema. Y la más frecuente de las anatómicas es el tapón de cerumen. La gente se le forma un tapón de cerumen y entonces eso le bloquea y eso le está causando un tinnitus y le está causando alteraciones de la audición. Esa es la causa más frecuente. La segunda son infecciones de vías aéreas superiores, o sea, infecciones de la laringe, como se dice, la gente lo llama la garganta, infecciones de laringe, de faringe, y eso se transmite al oído y eso causa tinnitus y eso también puede estar relacionado. Y eso, bueno, si se hace crónico, ya platicamos que puede ser incluso caso de sordera. Después hay algo que se llama inflamación temporomandibular, que lo que pasa es que nosotros aquí tenemos una articulación que se puede inflamar cuando abrimos y cerramos la boca. Es una articulación que está así, abre y cierra la mandíbula, esa articulación se inflama y esa articulación prácticamente, la parte superior, la parte del temporal que está arriba sosteniendo esto, ahí está sentado el oído, el oído interno. Entonces, si se inflama la articulación por continuidad, porque está cerca de ella, se inflama el oído interno y eso también puede causar. Y las últimas son las causas circulatorias que ustedes mencionaban. La carótida interna es una arteria muy importante que maneja una presión muy elevada y eso hace que se escuche muchas veces el pulso. Incluso ahorita vamos a hablar de un tipo de tinnitus que se llama el tinnitus objetivo, lo vamos a explicar ahorita, que es muy curioso y está relacionado con fenómenos que se presentan con soplos carotídeos o soplos de la carótida. No sé si alguna vez que hayan ido a algún médico, el médico lo que hace es que toma el estetoscopio. El estetoscopio tiene dos partes, ustedes lo han visto. Con esta parte nosotros escuchamos el corazón y estructuras mayores, la peristalsis de los intestinos, pero cuando nosotros giramos el estetoscopio y nosotros utilizamos esta parte, es escuchar sonidos, por ejemplo, nosotros lo ponemos en el cuello y escuchamos si hay algún soplo carotídeo. Entonces, ¿qué es un soplo? Un soplo no es otra cosa más que escuchar un flujo de líquido pasando por uno de los vasos sanguíneos y eso hace un ruido. Normalmente no tiene por qué hacer ruido, es un murmullo que le llamamos nosotros, es el paso de la sangre, pero cuando se reduce el calibre de ese vaso, entonces ya empieza a hacer ruido porque se genera más turbulencia de la normal. Entonces, un eso silbido es con el estetoscopio y por eso nosotros colocamos el estetoscopio. Entonces se oye, eso es lo que se oye. Normalmente cuando nosotros escuchamos el corazón, escuchamos algo como pero cuando nosotros ya tenemos un soplo, escuchamos un y entonces
Eso es lo que el paciente está escuchando, lo que la persona está escuchando en su oído, porque está teniendo un soplo. Y muchas veces es tan sencillo como la posición de la cabeza. El flexionar la cabeza y modificar la posición de la carótida ya permite la circulación libre de sangre y se quita el soplo. Pero si es un soplo causado por una se puede hacer una cirugía que se llama endarterectomía, que la hacen los cirujanos cardiovasculares, en fin, se pueden hacer muchas cosas, pero para diagnosticar eso se necesita un ultrasonido de las carótidas, se hace un ultrasonido en el cuello y ya se ve el calibre y la manera en la que está circulando la sangre. Incluso se mide un fenómeno que se llama fenómeno Doppler, que no es otra cosa más que la transformación de un flujo de líquido en sonido o en imagen, y entonces nosotros ya vemos cómo se está transmitiendo. Y la última causa de tinnitus, que afortunadamente no es tan frecuente, son lesiones cerebrales, como podrían ser infartos o hemorragias cerebrales, o tumores cerebrales que pueden ser benignos o pueden ser tumores malignos. Eso ya depende de la naturaleza de los tumores, pero eso también puede estar causando tinnitus. Como podrán darse cuenta, cuando una persona se presenta a la oficina con tinnitus, nosotros tenemos que ir de lo sencillo a lo complicado, pero siempre debemos estar seguros que el paciente no tiene un tapón de cerumen, que el paciente no tiene una infección de vías aéreas superiores, que el paciente no tiene inflamación de la articulación temporomandibular, que es muy fácil de diagnosticar, que el paciente no tiene problemas carotídeos, que el paciente no tiene exposición crónica a sonidos de alto volumen o de alto impacto, o que el paciente no tiene síntomas neurológicos que nos hagan pensar que ese paciente puede tener una lesión cerebral o un tumor cerebral. Y en pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen una embolia o pacientes que tienen algún problema de este tipo, una hemorragia cerebral, esperamos que tengan tinnitus si es que el territorio en donde tuvo la alteración cae en el territorio en donde existe la percepción del sonido. Entonces, no es tan sencillo el tinnitus, no es tan fácil, no es que estén pensando en nosotros, estén hablando mal de nosotros. Si así fuera, estaríamos escuchando la Marsellesa 24 horas al día, porque a la gente le gusta mucho hablar de los demás. Entonces, no va por ahí, es mucho más complejo que eso, y es muy importante que la gente se atienda, porque el tinnitus no es normal. Tiene que atendérselo, porque si no llegan a la sordera, y como les digo, desafortunadamente aquí ya no hay vuelta para atrás, no hay de que, bueno, está bien, ya pongo mis audífonos, ahora sí ya me voy a portar bien, mamá. Así las cosas no funcionan con el tinnitus y el impacto auditivo. Una vez que se establece la sordera, ya no se vuelve a escuchar. Entonces es muy importante que se entienda. Ahora, doctor, los síntomas, desde luego, bueno, pues se pueden escuchar los zumbidos, los clics. La higiene correcta de los oídos, porque la higiene de que del oído, mucho los cotonetes, ahora dice que son malos, estos lavados de oído que luego se hacen en algunos otorrinos, en fin, ¿cuál es la manera correcta, doctor? Cuando yo estudiaba medicina, había un dicho en medicina muy común que decía que la manera correcta de limpiarse los oídos era con los codos. O sea que no había que limpiárselos, porque bueno, no te puedes alcanzar los oídos con los codos. Claro. Entonces, mira, lo que se recomienda, incluso lo venden en farmacia de manera muy cara, pero lo que disuelve, lo que hemos encontrado, lo que tenemos experiencia que disuelve los tapones de cerumen, es el agua oxigenada. Entonces, entibien un poco el agua oxigenada, porque si la ponen fría el agua oxigenada, les puede dar algo que se llama nistagmus, les pueden vibrar los ojos si ponen algo muy frío adentro del oído, pero con un gotero normal, con un poco de agua oxigenada limpia, aquí en Estados Unidos lo venden, se llama The Brox, o hay varias fórmulas que venden aquí en Estados Unidos, y lo que hacen es que se ponen unas gotas de agua oxigenada en el oído, y eso disuelve el cerumen, con una toalla de estas Kleenex, pañuelo, se limpian por la parte de fuera del oído el cerumen que se vaya disolviendo, y con eso es más que suficiente, no se necesita más. Cada persona sabe cuánto cerumen produce. Hay personas que producen mucho cerumen, hay personas que producen muy poco, así como hay personas que sudan mucho, hay personas que no sudan. Eso también es una cuestión muy individual, muy personal. Eso ya, cada quien ya sabe cuánto. Entonces, si ustedes saben que se le están tapando los oídos, y habitualmente eso se hereda, si ya saben que al papá, a la mamá, a los hermanos se les tapan los oídos y tienen que ir a que les laven los oídos para que les quiten el tapón de cerumen, entonces pueden utilizar
agua oxigenada tibia y ponerse con un gotero de estos que se compran como gotas para darle a niños. Se ponen 3 o 4 gotas en un lado, se quedan recostados hasta que se absorba el agua oxigenada, luego lo hacen del otro lado y eso va a disolver el tapón de cerumen. Incluso cuando el tapón de cerumen ya no se ve amarillo, sino nosotros llegamos a verlo café o hasta negruzco ya el tapón de cerumen, porque ya es un tapón que tiene 3 o 6 meses ahí. Le recomendamos al paciente que se ponga gotas de agua oxigenada durante unos 3 o 4 días para que se logre desprender el tapón de las paredes del oído y que se logre desprender de la membrana timpánica, porque si no, cuando se remueva a través del lavado esto de líquido que se introduce de manera fuerte con las jeringas y con los instrumentos que se utilizan para lavar los oídos, el canal auditivo y el tímpano pueden sangrar. Entonces es muy importante que los pacientes utilicen agua oxigenada. Desde luego, si sospechan que tienen perforación del tímpano, porque el dolor es muy importante, es recomendable que vayan con el otorrinolaringólogo. Nunca traten de lavarse los oídos por sí solos o que se los lave su mamá o su abuelita, como ya les he dicho. La mamá y la abuelita les van a decir, ay, ¿tú crees que yo te quiero lastimar? Pero acuérdense que hay amores que matan, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hay sonidos que se conocen como... Nada, no hay que meter nada. Incluso, bueno, pues no se recomienda que se metan los aparatitos. ¿Perdón? Sí, decía, ni cotonetes, ni nada, ese uso, lo que hay que limpiar es la parte externa, como dices, nada más del oído, lo que escurre, pues, eventualmente. Así es. Incluso fíjate que hay gente que se le meten insectos en el oído y no, la técnica para sacar un insecto del oído no es escarbar hasta que lo encuentres o hasta que lo saques. Lo que se hace en la sala de emergencias o en el consultorio médico es que ponemos aceite mineral, o sea, el aceite mineral que se utiliza como lubricante se le pone adentro del oído para que el animal se ahogue y flote y salga del oído. Es muy delicado y no se puede estar manipulando de manera muy agresiva en el oído porque podemos lastimar estructuras que no van a quedar igual después de que cicatricen. Y nada más por último quiero comentarles esto que te decía hace rato, los dos tipos de tinnitus. El tinnitus se clasifica en un tinnitus subjetivo, que es el más frecuente, que es el que solamente el paciente lo escucha, este es el que más común se presenta, y este se presenta por 2 razones, por un problema en el oído medio o el oído interno, puede ser por un daño nervioso, por un problema de circulación, que hay daño a los nervios periféricos, o puede ser por un daño cerebral. Esas son las causas del tinnitus subjetivo, que es el más frecuente. Y luego hay otro que es el tinnitus objetivo, que es un poco lo que tú comentabas, que incluso quien lo está explorando, el doctor o los familiares, pueden escuchar el sonido del soplo o del zumbido, porque hay un tinnitus objetivo. El tratamiento del tinnitus es ir a ver al médico, no hay tratamiento doméstico que se pueda tomar para el tinnitus, porque es muy importante saber por qué estamos teniendo tinnitus, no porque sea difícil o cualquier otra cosa, es que hay que saber por qué se está teniendo el tinnitus. Lo más importante es conocer la causa del tinnitus, no es resolverlo, porque el tinnitus se va a resolver si es que resolvemos la causa que lo está originando. Pues amplia explicación, más que consulta, es una cátedra de medicina lo que nos ofreces, querido doctor. Supongo que te has dedicado a la academia porque eres un excelente maestro, doctor. Sí, me gusta mucho y como les platiqué, estoy haciendo un doctorado y es más, debo confesárselos que me estoy aprovechando de ustedes porque estoy haciendo un doctorado en salud pública y mi disertación de mi tesis de doctorado es la utilización de los medios, la social media y los medios tradicionales de comunicación para incrementar y para difundir la salud pública en la población hispana, principalmente en comunidades de los Estados Unidos. Ese es todo el título de mi disertación. Yo estoy enfocado en eso, porque así tienen que ser las tesis de doctorado, tienen que ser muy, muy restringidas en el universo, si no, pues vas a estudiar mucho y nunca vas a acabar. Entonces tienes que restringirte mucho. Entonces yo estoy utilizando eso y yo participo mucho aquí en Univisión. Ayer me llamaron de un programa de difusión nacional de California,
que yo ni sabía. Las personas que me ayudan aquí en la recepción, en la oficina, que sí escuchan esos programas de radio, me dijeron que era el programa número 1 en Estados Unidos, pero yo no sabía, porque es un programa que hablan mucho hacen mucho bromas a la gente y cosas de un humor que no es el humor en el que yo participo regularmente, pero es un programa muy difundido y me hablaron para preguntarme acerca del flu. Entonces, a mí me gusta mucho, yo disfruto mucho y me gusta mucho. Yo doy clases en un college aquí que está muy cerca de la oficina también. Me gusta mucho y parece que a los alumnos les gusta la manera en la que yo les doy la oportunidad de participar en atender pacientes. Oye, pues qué bueno que estés ejercitando siempre el músculo aquí a través de Disyuntiva, porque pues a nosotros nos beneficia muchísimo y pues eres un excelente comunicador, así como doctor y también maestro, querido Doc. Gracias, dice, escuchar al doctor Frisby me provoca deseos de estudiar medicina, sus participaciones son excelentes. Algún día querría saber la tercera parte de lo que sabe él. Saludos al doctor y felicidades también al biólogo en su día y gracias también al doctor. Es muy bonito practicar medicina y si les soy honesto es mucho más bonito practicar medicina en México. Practicar medicina en México es muy bonito, la gentileza, la amabilidad de los pacientes, el ambiente, el respeto hacia los médicos y entre los médicos es muy bonito. Desafortunadamente a veces tenemos que mirar por cuestiones de violencia y todo esto, pero sí, México es un país maravilloso, aprovechenlo y sáquenle provecho y disfrútenlo mucho. Y yo sueño todos los días con que algún día me digan que México ya está enderezando. Gracias, doctor. Todos nosotros también, y con personas como tú, dentro y fuera del país, que siguen bregando, los mexicanos que están fuera del país, pues no se olvidan de su México y siguen con sus conocimientos, ¿sabes?, con sus recursos, con las ligas que siempre mantienen con este país, haciéndolo grande y colaborando, como siempre, desde su trinchera y con sus conocimientos y sobre todo con su bonomía como tú, doctor. Te mandamos un abrazo respetuoso, todo nuestro agradecimiento como siempre por estas cátedras que nos das. Consulta cátedra cada jueves, doctor. Gracias, un abrazote para ti. Nos vemos el próximo jueves. Les voy a platicar ahora. En una de las siguientes cápsulas les voy a platicar, hay un proyecto muy interesante que estoy trabajando con el consulado para apoyo a las comunidades migrantes aquí en Estados Unidos, principalmente la comunidad migrante mexicana, y estoy trabajando muy fuerte con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la cónsul aquí en Denver. Es una gente muy trabajadora a las comunidades. No es algo que se patrocine mucho, que se promocione mucho, pero es algo que se hace de manera muy importante con el CONACYT y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y estamos trabajando en eso, pero me da mucho gusto. Ya recibí la invitación formal de todos estos organismos y lo hago con muchísimo gusto. A mí me gusta mucho ayudar a la gente, lo disfruto mucho. No sé si es un problema de autoestima, pero me gusta servirle a la gente. Yo tengo un espíritu de servicio que es lo que más me hace feliz. Eso lo he identificado a lo largo de mi vida. De eso no nos cabe la menor duda, querido doctor, simplemente con esta participación y este tiempo que nos brindas aquí cada semana. Te mandamos un abrazo y todo nuestro cariño y respeto, como siempre, mi doc. Que estén muy bien y compartan las cápsulas con sus amigos para que las escuchen y también se informen y manden todas sus preguntas, que así me ayudan a estudiar y a que se me quite lo burro.